Muy bien, 7 de la mañana con 16 minutos. Veíamos esa nota preparada por nuestro compañero Tyron Lino, 6 años de la revolución. Y tenemos ya con nosotros a Fander Falconi, pues secretario, titular de las Emplades. Secretario, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la televisión pública, concedernos estos minutos cuando es momento de hacer evaluación de estos últimos 6 años de la revolución. Veamos que en Guaranda se estaba celebrando, le decía, lo escuché a usted diciendo un poco que uno de los objetivos justamente de este gobierno es saber generar riqueza, pero sobre todo distribuirla adecuadamente. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, creo que América Latina en muchas coyunturas ha generado producción, riqueza y por lo tanto expansión de su economía. Pero esto no necesariamente quiere decir que se traduce en mejores condiciones de vida para la población. Lo que es interesante ahora en el caso ecuatoriano es que hay una economía próspera, una economía que ha crecido a una tasa superior a la media latinoamericana. De hecho, la CEPAL destacó, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo internacional, destacó como el tercer mejor crecimiento de América Latina la economía del Ecuador. Pero lo que es muy importante es la característica distributiva que tiene esta economía. Es decir, es una calidad de crecimiento que favorece fundamentalmente a los pobres. Esto ha permitido ya en lo concreto que entre el año 2006, diciembre del 2006 y diciembre del 2012, 1.050.000 personas dejen de ser pobres en el Ecuador. Evidentemente nosotros como un gobierno que se plantea una transformación profunda, una revolución, no nos podemos sentir de ninguna manera satisfechos mientras haya un solo pobre en el Ecuador. Pero quiere decir que hay políticas públicas activas que están logrando reducir la pobreza, y lo que es más importante que la pobreza son las desigualdades, es decir, las distancias entre pobres y ricos. Aquí simplemente le hago una reflexión pequeña. En América Latina vive el hombre más rico del planeta, con una fortuna que se calcula en 76.000 millones de dólares. 76.000 millones de dólares equivale al ingreso de 41 países. ¿Es esto ético, es justo? De ninguna manera, porque en la misma región coexiste la persona más pobre del planeta. Entonces es un imperativo moral reducir distancias distributivas en esta región. En cuanto a cifras, podemos decir, se lo ha comprobado durante estas evaluaciones que se han realizado a través de los diferentes ministerios. Usted lo decía, más de 1 millón de familias han logrado tener un mejor estilo de vida. Sin embargo, para esto, ¿qué tipo de parámetros ustedes han tenido que alcanzar? ¿Ha existido una coherencia programática para poder llegar a estos resultados? ¿Cuáles son? Creo que es sumamente importante su pregunta porque nos indica que este es un gobierno que tiene planteamientos programáticos, ideológicos, políticos, pero también está acompañado por una profunda técnica. Indudablemente tenemos un programa de gobierno que marca un derrotero para el cual nosotros queremos guiarnos. Fundamentalmente nos hemos basado en un conjunto de revoluciones, revolución en lo productivo, en lo social, en la soberanía, en la ética, en la construcción de la política. Tenemos una constitución que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, que marca un signo de vida, es decir, un derrotero, un camino, un pacto de convivencia hacia el futuro. Y tenemos un plan nacional para el buen vivir. Y justamente el ejercicio político, técnico que hacíamos el día sábado en esta maravillosa ciudad de Guaranda que nos acompañó, es hacer una revisión tanto de los logros como los desafíos luego de 6 años de gobierno. Podríamos decir que luego de 6 años los logros son contundentes. Habíamos hablado de los temas económicos, pero también podremos hablar de los temas sociales, de los temas de seguridad, de relaciones internacionales. Esta revolución silenciosa, porque a veces no se la ve, que es la construcción de un nuevo Estado que planifica, distribuye la riqueza en forma adecuada, la microplanificación en territorios a través de distritos y circuitos, que va a permitir consolidar servicios de calidad, estandarizar una infraestructura pública a favor de los ciudadanos. Son todos estos logros contundentes que los evaluamos, pero también planteamos con mucha claridad los desafíos, porque no todo está logrado. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero evidentemente también tenemos que transitar para lograr ese Ecuador más próspero y de justicia. Secretario, dentro de los ejes justamente de planificación y desarrollo está una parte importantísima de nuestro país, quienes se fueron justamente al Ecuador buscando mejor estilo de vida. Escuchaba a Lorena Escudero, más de 37.000 ecuatorianos regresaron a nuestro país. Eso es parte de un desarrollo. ¿Cómo lograr esta continuidad de este tipo de logros a través de estos 6 años? Primero, recordar un poco a la ciudadanía por qué hubo este éxodo masivo de ecuatorianos, y tenemos que remitirnos a ese feriado del 98-99, esa crisis profunda económica que nos dejó el gobierno demócrata cristiano de Yamil Maguad.
que provocó un éxodo masivo de la población ecuatoriana hacia el exterior. Se calcula que más de 1,5 millones de personas dejaron nuestro país hacia destinos de los Estados Unidos, Europa, Venezuela fundamentalmente. Esto es una tragedia nacional, fue una tragedia nacional, y por eso la responsabilidad de un político que ha puesto a nuestros migrantes en el primer punto de la política pública. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, tenemos una institucionalidad que la protege. Usted hacía alusión a la Secretaría Nacional del Migrante, que es una entidad dedicada exclusivamente a la protección de los derechos de nuestros migrantes y a favorecer con políticas públicas activas. De hecho, esto ha implicado que haya un retorno, entre otras cosas también por la crisis económica, social, financiera que viven los países capitalistas y concretamente Estados Unidos y Europa, y esto ha implicado que el sueño ecuatoriano se vuelva realidad, ese sueño ecuatoriano que es volver y a poder abrazarnos juntos con nuestros migrantes. Y poder alcanzar las cosas que tanto anhelamos a través del tiempo en nuestro país. Usted decía una crisis nacional, también una crisis social, pero gracias también a que se eliminó la tercerización, secretario, se pudo también disminuir la tasa de desempleo y los ecuatorianos pudieron ver el Ecuador nuevamente como la tierra de sus sueños. En este caso, ustedes la evaluación que pudieran hacer en lo que es la planificación y desarrollo en cuanto al empleo del ecuatoriano. Creo que cuando uno habla de empleo hay que destacar al menos dos cosas. Uno es lo que usted señalaba, la reducción de la tasa de desempleo. De hecho, en este momento tenemos la tasa de desempleo más baja en Sudamérica. Tenemos una tasa que bordea el 4% a nivel de los desempleados de la población económicamente activa urbana. Pero una cosa mucho más importante o tan importante como eso es la mejora en la calidad de las condiciones de trabajo. Se eliminó la tercerización por un mandato constitucional. En este momento muchas más personas acceden a la seguridad social. Entre el 2007 y el 2012 se calcula que 250,000 nuevos trabajadores hemos ingresado a la seguridad social, y esto expresa calidad en las condiciones de trabajo, porque uno podría decir, bueno, reduzco la tasa de desempleo, pero no necesariamente tengo calidad en la misma. Y creo que estos dos resultados son resultados contundentes en términos de política social. Secretario, para finalizar esta entrevista interesante en cuanto a datos que podemos entregar como ciudadano común, necesitamos saber nuestra estabilidad. ¿Cómo se desarrolla, cómo se planifica nuestro Ecuador? Proyecciones para este 2013, secretario. Bueno, fundamentalmente creo que hemos logrado una recuperación de la estabilidad. Resulta que en el país quienes nos gobernaron provocaron justamente esa inestabilidad que provocó unas terribles secuelas. Eso fue el modelo anterior, cuando la partidocracia nos dejó en soletas al país. Ahora hemos recuperado una visión de patria, una visión de destino. Tenemos políticas, planificación, tenemos un liderazgo político fuerte, tenemos ideas programáticas, pero también logros contundentes. Desde ahí nos podemos proyectar para continuar construyendo una patria soberana, altiva. Muchísimas gracias, secretario, por su tiempo aquí en la televisión pública.